Buenas noches, mis queridos hermanos. Agradecemos a Dios cada instante de vida, cada respirar, porque si no fuera por su misericordia, no estaríamos aquí presentes. Que el Señor Jesús sea tomando su vida y la mía en cada momento, para que Él guiándonos con su Espíritu Santo y llevándonos a toda la verdad. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra, porque nadie puede creer en aquello que no conoce. Entonces, Señor Jesús, tómame y que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo a través de mí y llegando a cada vida, a cada corazón, tú, Señor, con tu palabra de vida. Yo solamente soy un vaso de barro, siempre les digo, lleno de defectos, tanto más que ustedes. Pero el Señor un día me llamó y un día yo le dije sí a ese esposo amoroso, a ese padre bueno que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando me llevó al desierto, me enamoró de él. Y ahora doy mi vida por él, porque es la vida verdadera. Así que yo deseo que este mismo proceso se dé en su vida, que usted lo conozca y se enamore del Dios vivo que lo ama. Señor, empezamos orando, como siempre, la oración que tú nos enseñaste, porque en esta oración se contiene toda tu voluntad. Y te decimos sin temor, ahora mismo, perdona nuestros pecados, Señor. Úsanos, Señor, para tu obra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, hoy el estudio se llama El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice en primera de Juan, perdón, en Juan 1:29. Vamos a un momento a Juan 1:29. Entonces, dice del versículo, Juan 1:29, versículo 29, pues. El siguiente día vino Juan a Jesús, que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pues cronológicamente, Jesús pues, me perdona aquí, viene antes de mí porque era primero que yo. Juan era mayor que Jesús y él está diciendo que él era antes que él. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Se acuerda que la promesa era que iba a venir un profeta como Elías? No que iba a venir Elías. Mire, porque yo conozco doctrinas que dicen que Juan es Elías reencarnado. Cuando Jesús mismo dice, y si quieren recibirlo, este le de Elías que había de venir. Siempre hay un ejemplo que es muy práctico para poder entender esta realidad. Nosotros, digamos, en Colombia tiene talento, entonces se presentan muchos artistas en cómo, o yo me llamo, creo que es, y entonces ellos interpretan a un personaje, digamos a Roberto Carlos o a cualquier persona o a Shakira, digamos Shakira, entonces digamos, uy, esta es como la Shakira colombiana, o este es como el Roberto Carlos colombiano, supongamos que fuera de otro país, entonces era uno como Elías, no que fuera Elías, sino uno como Elías, un profeta. Entonces, este profeta que Juan fue el último de los profetas y el Señor dice que no había varón, o sea, hombre nacido de mujer mayor que Juan, porque Juan desde el vientre estaba apartado por el Espíritu Santo para anunciar. Y mire que Juan estaba diciendo, yo no le conocía, yo no le conocía. Hay gente que se inventa la locura que esto era un complot porque Jesús era familia de Juan y entonces, bueno, ahí se repartían los papeles. Pero no, Juan está aquí diciendo claramente que él no lo conocía, que él no lo conocía y dice, y yo no le conocía, versículo 31, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibió la señal. Ahora mismo, nosotros estamos viendo las señales en nuestro corazón y en nuestra vida de que ese Dios es verdad. ¿Se acuerdan que yo le dije, el Señor llegó a mi vida y la transformó? Pues nosotros sabemos que es real cuando lo vivimos. Como dicen aquí en el Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Pues usted no puede vivir una vida de fe sin experimentar la llenura del Espíritu Santo y sin experimentar esa nueva vida que el Señor le está pidiendo que tenga, porque el Señor le dice, ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. Y el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, usted tiene que primero arrepentirse, o sea, cambiar de dirección y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que fue la promesa del Padre. Esos son los ríos de agua viva que están en usted, que saltan para vida eterna y que llevan a todo el mundo. El Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero entonces vamos a ver de qué estaban hablando. ¿Cómo así que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues para los judíos esto era un concepto bien claro. Hoy lamentablemente hubo una bomba en Cúcuta que mató a muchas personas, supongo, todavía no han dicho cuántos muertos aquí en Colombia. ¿Sabe qué? Eso estaba escrito. Entonces, hay mucha gente que está diciendo, no, pues a Dios se le salió el mundo de control. No, al Señor no se le ha salido nada de control. Vamos a ver que no es así. Entonces, vamos un momento a Marcos 14, versículo 1, y dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo, pues decían, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, no sé cómo, hay dos conceptos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí estaban celebrando una fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Solo celebraba el pueblo. Y esta fiesta de los panes sin levadura celebraban lo siguiente. Vámonos un momento, por favor, a Éxodo 12, versículo 1. Y dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Este mes será para ustedes, ¿se acuerdan que ellos estaban en la tierra de Egipto cautivos, esclavos, y el Señor mandó a Moisés, Moisés era tartamudo, le dijo, mándame compañía, y le mandó a Aarón, y ellos estaban en la tierra de Egipto y estaban pues pasando todas las plagas, y ¿sabe qué? Le voy a contar algo, las plagas también tocaron al pueblo de Dios, o sea, a todos les tocó chuparse esa mandarina, porque todos sufrieron las plagas de los piojos, de las langostas, de las ranas, de todo, pero ¿sabe qué? Esta plaga no le tocaba al pueblo, por lo menos a aquellos que obedecieron, a aquellos que estaban anhelando realmente la libertad, porque estaban siendo esclavizados en Egipto. Entonces dice, este mes será para ustedes, el principio de los meses será para ustedes el primero de los meses del año. ¿Por qué dije eso? Perdón si no concluí la idea. ¿Por qué? Porque es que a nosotros en esta época de pandemia, en esta época de muerte, en esta época donde todo parece injusto, nosotros, los que hemos creído, pues también nos toca chuparnos la mandarina junto con los demás. Así que no crea que Dios lo ha abandonado, que Dios no lo ama, porque a usted no le están saliendo las cosas como usted cree, o incluso porque la desgracia haya llegado a su casa a tocarle. Yo espero que el Señor Dios de los cielos les dé el entendimiento para saber que lo único que perece es nuestra carne. Y si usted ha perdido cosas materiales, pues no se preocupe, Dios es el dueño del oro y la plata y Él es capaz de devolverle eso. ¿Sabe qué es lo que no puede darle el mundo? La vida en el Espíritu. Esa únicamente la franquicia la tiene el Señor Jesucristo, nadie más.
absolutamente nadie más. Ni la vacuna de Pfizer, ni la de Johnson, ni la de nada le puede garantizar la vida. Solamente el Señor Jesús. Y nada más le puede, el Señor Jesús ni siquiera le está prometiendo una vida aquí, está prometiendo una vida de un reino diferente. Entonces vamos, para poder entender mejor la palabra de Dios, sigamos leyendo. Éxodo 12. Este mes será para ustedes el principio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna. Un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes. Cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con sus cabezas, sus piernas y sus entrañas. Nada dejarán de él hasta la mañana. Lo que queda hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Así lo habrán de comer con sus cintos ceñidos, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la mano lo comerán apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Entonces, esta era la fiesta que estaban celebrando. Mire, el Señor está diciendo, cada familia con un cordero y se me lo comen con hierbas amargas y todo. Y no van a dejar absolutamente nada. Y si algo dejaren, lo que van al fuego y se lo van a comer vestidos y preparados. Acuérdense, panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el Señor, acuérdense que más adelante el Señor aquí en el Nuevo Testamento nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, cuídense de la doctrina extraña, cuídense de escuchar voces ajenas que no sea la de su Dios. Acuérdense, oh Israel, tu Dios uno es. Bueno, entonces sigue diciendo el Señor, dando instrucciones. Como yo siempre le digo, el Señor nos explica con plastilina. Acuérdense lo que leímos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Dice, la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo y cuando castigue la tierra de Egipto no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlo. Habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como la fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo. 7 días comerán panes sin levadura, el primer día quitarán de sus casas la levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el 7º, esa persona será excluida de Israel. Señor, aquí está dando claro mandamiento. Mire, si nosotros nos vamos aquí a la figura, dice maderos, dintel, donde esté la señal de la sangre, por ahí pasará el ángel del juicio y no los tocará. ¿Sabe qué? Si usted tiene la marca de la sangre del Señor Jesucristo en usted, si usted se ha dejado lavar y limpiar por esa carne, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, entonces, ¿sabe qué? La muerte no tiene poder sobre usted. Porque como dice la palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesús venció a la muerte. Entonces, no tema tanto las muertes físicas, tema morir sin el Señor Jesús, porque eso sí es la verdadera muerte. Entonces, ya estamos entendiendo que el Señor les está diciendo que hay que sacrificar al cordero para poder cumplir la justicia de Dios. Hay que
coger nuestras casas, que en este caso es este templo, y darles una señal. Mire, por dentro aparentemente todos somos iguales, pero el Señor sabe quién está vivo y quién está muerto. El Señor sabe quién es de su casa y quién no. El Señor sabe sobre quién va a ejecutar juicio y sobre quién no. Porque si nosotros somos lavados, nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Pero esto es una carrera de perseverancia, mis hermanos. Nosotros no podemos ser de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. ¿Sabe qué? Porque el Señor dice que el hombre que es doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, este era el sacrificio. Y los fariseos estaban diciendo, ¿sabes qué? No es una fiesta para que no se haga alboroto, porque era mandato perpetuo. Y hay una diferencia entre perpetuo y eterno. Una cosa perpetua tiene fin. Este cielo y esta tierra pasarán. Esto es perpetuo, pero va a pasar. Pero el Señor es eterno. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Por eso cuando el Señor Jesús nos habla en Apocalipsis, dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Entonces, esta era la fiesta que estaban celebrando. Entonces vino el Señor con mano poderosa y hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Imagínense, hasta los primogénitos de los animales. Y entonces, pero las casas que habían cumplido el mandato de Dios, que tenían la señal de la sangre, por ahí pasó el ángel del juicio y no los mató. Usted sabe que el Señor tiene ángeles que le sirvan y que no todos los ángeles tienen funciones buenas. Le hace Apocalipsis. Hay ángeles que les ha sido dado el poder de matar y están ejecutando la voluntad de Dios. Así que déjese de creer ese cuento que Satanás tiene alguna autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Como le decía yo a alguien hoy, mire, usted viene a esta tierra, usted no sabe qué día nace, pero tampoco sabe qué día muere. Hay gente que de tonta corta su vida haciendo lo que no corresponde. Pero bueno, el día que usted le vaya a morir es porque Dios así lo decidió. Porque ¿sabe qué? Nadie se muere a la víspera. Pero no tiente a Dios, no muera antes de tiempo. ¿Por qué va a morir antes de tiempo? Como dice Proverbios. Sea sabio, atienda lo que su Dios le está diciendo. Si usted se para delante de un tren, pues lo más probable es que el tren lo machuque y usted se muera. Oiga, quítese, sea prudente, guarde su vida, coma sano, haga ejercicio, tenga la vida en el espíritu, mejor dicho, procure hacer todas las cosas para el servicio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no le dio esta vida para que usted fuera miserable, claro, mientras tanto gócese, pero gócese con su familia, gócese sanamente, viaje, disfrute, no deje su trabajo, como dice en Eclesiastés Salomón, en las manos de extraños. Hay gente que acumula, que acumula y que acumula y sabe que a la final se muere y se queda otro con su plata. Aquí en Colombia por lo menos eso ocurrió con muchos cantantes. Bueno, no mencionaré nombres para no herir susceptibilidades. Pero como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Pero ¿sabe qué? Si usted trabaja para el Señor Jesús, téngalo por seguro, su recompensa no se va a perder. Porque este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, bueno, ya pasamos el Éxodo 12, ya sabemos cuál era el motivo de la fiesta, qué era lo que estaban celebrando, y que ellos salieron de Egipto victoriosos. Es más, no salieron solamente victoriosos, salieron con dinero, porque los egipcios con tal de que se fueran, imagínense, ya le había pasado de todo a esos pobres egipcios, se les había perdido la cosecha, el faraón se le había endurecido el cara, ahora sí que le había venido pestes de pulgas, de rana, el agua se había convertido en sangre. Entonces ellos, mire, ¿sabe qué? Váyase, llévese lo que sea, pero váyase de aquí que usted lo que me trae es maldición. Usted me tiene salado, como decimos aquí en la costa. Entonces el Señor Jesús, Dios, viene y lo saca con brazo fuerte de Egipto, lleno de joyas, de oro, les abre el mar rojo, y cuando los egipcios, después el faraón se enfurece y dice, ¿cómo así? Los sale a perseguir, los cubre con el mar rojo y los ahoga. ¿Y se los lleva a dónde? Al desierto. Imagínense, Egipto era una tierra maravillosa y próspera. Egipto significa tierra negra.
era fértil, fértil, por ahí pasaba el Nilo y lo lleva al desierto, que significa tierra roja. Y entonces ellos dijeron, wow, si este Dios todopoderoso nos sacó de la esclavitud de Egipto, pues imagínense a dónde nos va a llevar, nos va a llegar a un lugar ultra mejor. Pero resulta que el Señor Jesús se lo lleva es al desierto. Y yo siempre me recuerdo a mí misma esta frase que dice en la Biblia, y por eso te llevé al desierto, te afligí, te hice tener hambre, para ver qué había en tu corazón, si habías de obedecer o no mis mandamientos. Porque mis hermanos, cuando todos estamos en las buenas, gloria al Señor. Pero y cuando el Señor nos pone pruebas y dificultades difíciles de aceptar, entonces ¿qué? Ya Dios dejó de ser Dios solo porque no se hizo lo que usted quería, solamente porque Dios contestó no a su petición. Pues sepa, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo absoluto y sigue siendo Padre bueno. Nosotros no sabemos pedir como nos conviene. De pronto usted ahora, el Señor está diciendo no a algo, incluso no a la vida de un ser querido. Y usted se molesta con Dios. Se molesta con Dios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Marta y de María? ¿Por qué? ¿Sabe por qué se molesta? Porque usted no ha creído que ese Dios solamente quiere cosas buenas para usted. Y que usted no entiende. Usted no entiende porque somos así, chiquitos, chiquitos, finitos. Y Dios es absoluto y eterno. Vuelvo y le pongo la comparación. Dios, si yo fuera Dios, yo sería una bacteria dentro de mi cuerpo y todo mi cuerpo fuera absoluto. Mire, esa bacteria, ¿qué? Pero sin embargo, Dios Altísimo tiene cuidado de esta bacteria, y la ama, y la llama hija, y la cuida y la protege. Aún en medio de todas circunstancias, usted decida tercamente seguir a Dios, así como tercamente hemos pecado por encima de todas las cosas y nos habíamos decidido por el mal, ahora ¿sabe qué? Decídase por el bien. Porque el Señor dice, mira, la tierra y el cielo pongo por testigo que he puesto delante de ti camino de maldición y camino de vida y camino de muerte. Escoge la vida para que vivas. Le da el examen, le sopla la respuesta y nosotros venimos y muerte. Porque es más fácil la muerte. Porque la muerte no implica esfuerzo alguno. Pero la vida de Dios, la vida de fe, perdón, es la puerta estrecha. Es seguir los pasos del Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la ventaja? Jesús ya hizo el camino. Camino, me enseñaron que es cuando pone el pie. Jesús, haga de cuenta que usted está en una selva y el que va adelante es el Señor Jesús con el machete. ¡Uah! Y va quitando todos los obstáculos y usted nada más va atrás. Obvio, claro que sí, se tiene que aguantar los mosquitos, se tiene que aguantar que, qué sé yo, que de pronto lo pique un bicho, pero el que va adelante fue el que abrió el camino y abrió el camino con su sangre y con su sacrificio. Entonces vamos a ver un momento y nos vamos a Números 21 a ver qué pasó con este pueblo que hizo, ay, súper agradecidos con el Señor, no, cada vez que Moisés volteaba la cola, ellos se volvían y decían, ay, si en Egipto estábamos mejor. Por eso el Señor se indigna con este pueblo y dice, y juré, mira, que no entrarían en mi reposo. Por eso duraron 40 años vagando por el desierto, hasta que no se murió el último, porque Dios no incumple su palabra. No sea usted tan necio, no cansa a Dios, no tienta a Dios, no sea como Efraín, que Efraín dice, bueno, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, déjalo. ¿Te quiere que el Señor y la presencia de Dios se aparte de usted por su terquedad, por usted seguir terco, no en amarlo, sino en su maldad? Porque créame que cualquiera de ustedes que esté viendo esto no puede decir que Dios no ha sido bueno, que Dios no le ha dado una oportunidad en la vida. Porque hay gente tan tonta que se cree su propia mentira y dice, ay, no, pues yo tan de malas que no tuve papá, yo tan de malas que no tuve, qué sé yo, oportunidades. No, reconozca que fue su mala cabeza, que tomó malas decisiones, que no hubo en usted, digamos, el impulso de estudiar. Supongamos que usted no es profesional. Yo les cuento una cosa. Mi papá era de Lorica. Era de Lorica. Y mi papá era sumamente
pobre. Vivía en una casita de esa, en el río Sinú, con tablas, con bolsas. Se quedó huérfano a los 5 años y él le tocaba ver por mi abuela y por 4 hermanos más. Y vendió periódico, mejor dicho, iba al colegio con becas, con los zapatos con huecos. Y él tuvo la voluntad, él se pudo haber quedado haciendo cualquier cosa, iba a la finca, mejor dicho, hacía cualquier trabajo y era un excelente estudiante. Estudió con una beca del ICETEX, cuando todavía el ICETEX se podía pagar, y se hizo ingeniero. Y fue uno de los mejores ingenieros en este país y no tuvo el apoyo de ni el papá ni de la mamá. Pero ¿sabe qué? Dios bendice el esfuerzo después de que usted quiera. Por eso es que ante Dios nosotros no tenemos excusa. Ahora yo no le estoy diciendo ser ingeniero. Le estoy diciendo viva una vida para Cristo, que es muchísimo más alto, que es un honor más grande. Pero usted decide vivir una vida para Satanás. Solamente porque las circunstancias no le son favorables. Entérese, nunca le van a ser favorables, porque Satanás no lo quiere dejar soltar. Satanás lo quiere en Egipto, Satanás lo quiere preso. Satanás es figura del faraón que lo oprime y lo oprime y lo oprime hasta sacarle lo último de su vida. ¿Usted no ve? ¿A qué edad se pensiona usted? ¿Usted está esperando una pensión para vivir tranquilo? Nunca va a vivir su vida. Si usted no aprovecha ahora que es joven, a los que son jóvenes, ¿sabe qué? Usted jamás, el gobierno, le va a permitir tener una vida plena. Y si usted no procura vivir esa vida en Jesús, jamás usted va a ser un esclavo toda la vida de su trabajo. Se levanta a las 5 de la mañana, llega a su casa cansado, al día siguiente lo mismo el fin de semana. Dígame si usted no es un esclavo. Bueno, pero dejemos este asunto así porque después no me vio el estudio. Entonces, vámonos a Números 21. Y dice en el versículo 4, partieron del monte de Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, tierra roja. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo, mire, usted se está impacientando porque la puerta es estrecha y el camino no es cómodo. Dice que ancha y espaciosa es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Imagínense, Dios les había hecho caer maná del cielo, los cubría con una nube de día y con una columna de fuego en la noche y ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Esta comida miserable, ¿para qué nos hiciste? Mejor estábamos cuando éramos esclavos. Bueno, ese es el pensamiento yo creo que del mundo. Entonces, el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente del monte de bronce, vivía. Entonces, el Señor les envió una plaga de serpientes. ¿Por qué? Porque está blasfemando de Dios. Mire, nadie está contento con lo que tiene. El mundo siempre le va a faltar un centavo para el peso. Por lo menos las mujeres. Si somos bajitas, queremos ser altas. Si tengo el pelo liso, lo quiero tener churrusquito. Si soy blanca, quiero ser morena. Si soy gordita, quiero ser flaca. Nunca estamos contentos. Y siempre le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. El hombre escoge mal sus caminos y después tiene el descaro de echarle la culpa a Dios. Eso dice la palabra. Así que no le eche la culpa a Dios. Más bien reflexione, arrepiéntase y diga, Señor, yo he vivido una vida sin consultarte a ti. Absolutamente nada. He sido mi propio Dios, he tomado decisiones equivocadas y yo soy el producto de lo que yo he querido hacer. Porque créame, Dios no lo obliga, Dios deja que usted tenga voluntad. Dios así nos hizo. Entonces,
Vamos a ver qué ocurre en Juan 3. Yo no sé aquí por qué dividen este pasaje, porque Jesús es un solo discurso. Y dice, está hablando Jesús con Nicodemo. Y dice, de cierto os digo en el versículo 11 de Juan 3, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire, el Señor apenas nos está hablando de aquí y ni siquiera lo de aquí creemos. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la manera que Dios amó al mundo? Pues haciendo a su hijo maldito. Y el Señor está haciendo referencia a este pasaje donde ellos se rebelaron contra Dios y la única manera de salvarlo fue haciendo una serpiente de un material maldito, porque el bronce era el material donde ellos eran esclavos en Egipto. La serpiente, un animal maldito, ¿se acuerdan en Génesis? En Génesis, perdón, que el Señor le dice, por cuanto esto hiciste, maldito serás. Y dice la ley que maldito aquel todo que muera colgado en un madero. Entonces, tres cosas malditas: el bronce, la serpiente y un madero. El Señor se hizo a sí mismo maldición para que usted y yo no fuéramos malditos. ¿Se da cuenta? Porque esa fue la manera en que Dios amó al mundo. Pero yo estoy seguro que nosotros tenemos una mejor manera que Dios. Siempre nos inventamos una mejor manera que Dios. Es más, nosotros somos tan descarados que venimos después de que nos morimos a orar. Ya que, hermano, si usted no oró por su hermano en vida, si usted no le dio la vida estando vivo aquí en la carne, ya después no hay nada que hacer. Eso es como cuando se le muere uno el ser querido. Ay, cuánto te amaba, pero cuando estuvo vivo jamás lo voy a visitar, jamás tuvo un detalle con él. Y después, ay, mi querida madre, ay, mi querida esposa, ay. Pero ¿sabe qué? Si usted hace las cosas correctamente, aunque Dios se lleva a su ser querido, usted está seguro que esa promesa fue verdad. Y que Él solamente desapareció su carne, pero su espíritu está con Dios, porque Dios lo prometió. Así que déjese inventar lugares raros que no existen. Señor dijo, al hombre le ha dado vivir una sola vez y después el juicio. Así que ese cuento de las ánimas benditas del purgatorio no son sino paños de agua tibia que se inventó la religión para calmar su propia conciencia, para que usted mismo se engañe creyendo que usted tiene una segunda oportunidad. La oportunidad es esta, aquí y ahora, aceptando el sacrificio que hizo el Señor Jesús, que aquí lo está diciendo, y todo, a ver, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer para tener la vida eterna? ¿Se acuerda que le pregunta? Pues creer en Jesús, creer en el sacrificio que Él hizo. Dice en Juan 1:12, y a los que creen en Él, a los que reciben su nombre, les puede dar autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero usted primero tiene que creer. Si no, usted es criatura, no es hijo. Entiende ese cuento que le meten, todos somos hijos de Dios. Pues la palabra dice lo contrario. La palabra dice que a los que creen en su nombre, esos son hijos de Dios. Los demás son creación de Dios, como las plantas, como los animales, y los hombres tienen la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, pero tontamente deciden ser hijos de su padre, el diablo. Entonces digamos, porque esta es la manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entienda una cosa, Dios no quiere que usted se pierda. Si usted está viendo esto hoy, entienda, Dios no quiere que usted se pierda y por eso ha puesto todas las circunstancias, por horrorosa que a usted le parezca, para que usted se salve. Yo estaba viendo
El otro día el testimonio del señor Juan Montañez, si no estoy mal, que él tenía sida, nació con hemofilia, pero sabe que en su corazón siempre él contaba que él renegaba de esta situación, a pesar de ser cristiano ya después, a pesar de haber entendido la voluntad de Dios, a pesar de que él fue sano, hasta que Dios no le cortó las piernas, él no se arrodilló ante la voluntad de Dios. ¿No se arrodilló de dónde? En su corazón. Entonces no espere que le pase algo terrible para arrodillarse ante Dios, porque créame, Dios va a hacer lo que sea necesario para que usted se salve. Hasta quitarle las piernas, hasta quitarle lo más querido, hasta dejarlo sin nada, porque Dios en su bondad nos va quitando los ídolos del corazón para que nosotros aprendamos que Él es el único de que tenemos que depender. Entonces Dios no envió a Jesús para que usted se condene, lo envió para salvarlo, para que usted crea y tenga vida eterna. Y dice, porque no envió, versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted entiende que es que no, usted no se va a condenar? Es que ya está condenado porque no ha creído. Y usted está bajo la potestad de Satanás. ¿Cierto? Si usted cree, se quita ese lastre de encima, tiene vida eterna y tiene herencia con el Señor, pero persevera hasta el fin. No sé usted esa raíz de corta duración que recibe al momento la palabra con gozo, pero cuando viene la dificultad, se le cae la fe. No, el Señor pone pruebas en nuestra vida para limpiarnos, para perfeccionarnos, para que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto que es Él. Ser perfecto, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él no le está pidiendo que usted sea Dios, sino que usted sea obediente. Que usted sea obediente como lo fue Él, hasta la muerte, si es necesario. Por la vida, hasta la vida misma, como decía alguien. Pero tranquilo, Dios no, mientras usted esté usando la vida correctamente, créame que Dios le va a poner a que usted lleve más frutos. Y aún su muerte, si es para su gloria, será de beneficio, así como fue la muerte de Esteban, que gracias a la muerte de Esteban, Paulo o Saulo de Tarso se convirtió al evangelio, porque fue tal el impacto que le causó, que ese hombre estaba muriendo apedreado y estaba diciendo, ¿sabes qué? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tomes en cuenta a este pecado. Imagínese, si usted le pegan un piedrazo, uy, ¿quién me pegó, güey, madre? Y él lo estaban matando. Y decía que su rostro se ponía como un ángel. Mire, Señor Jesús se pone de pie delante de sus mártires. Eso quiere decir mensajero. Está dispuesto a vivir esta vida por Cristo porque Cristo dio la vida por usted. Entonces, vamos a concluir leyendo Juan 3 y dice, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, Señor Jesús se lo está diciendo aquí, diáfano, claro, clarísimo. Usted no viene a la luz porque sus obras son malas y no quiere que usted sea reprendido. Somos cuando nosotros hacíamos las pilatunas de jóvenes y no queríamos que los papás se enteraran, por lo menos en mi época decíamos, después del gusto que venga el susto. Así. ¿Por qué? Porque lo malo a nosotros nos avergüenza, nos tratamos de tapar, pero sabe que delante de Dios estamos como desnudos, entonces acérquese a Él porque Él es el único que puede limpiarlo. No se preocupe que su Padre bueno se encarga de todo. Eso sí, Él a todo el que recibe por hijo disciplina y azota como un buen padre. Un buen padre corrige, un buen padre quiere lo mejor para sus hijos y hay veces que hay que darles un cantazo, hay que veces que hay que corregirlo. Gracias a Dios por esa corrección, porque si no fuera por esa corrección, ¿qué sería de nuestra vida? Dios me ha librado tantas veces y me ha corregido muy duro. Gracias, porque ¿sabe qué? Eso es muestra de su amor.
Así que no ame más las tinieblas que la luz. No se quede ahí escondido creyéndose la mentira de Satanás, que es que su padre lo va a destruir, que es que su padre no va a perdonar tal pecado, porque incluso los cristianos decimos, no, pues el Señor perdona todos los pecados, pero uno dice, ay, pero el mío no. Esta cosa tan horrorosa que yo no quiero que nadie se entere, como puede ser una violación, como puede ser una violencia intrafamiliar, como puede ser algo tan duro que nosotros nos da hasta vergüenza decirlo, una homosexualidad, una, qué sé yo, cualquier cosa de la carne, de la carne. Entienda que la carne para nada aprovecha. Las palabras que el Señor nos da son espíritu y son vida. Cualquier secreto que usted tenga aquí, vaya y venga. Por eso es que a Jesús no le podían decir nada, porque cuando decían que se había contaminado, porque había tocado un muerto, decían, ¿dónde está el muerto? No existe el muerto. Te has contaminado porque te tocaste una mujer con flujo de sangre. ¿Dónde está la mujer con el flujo de sangre? Porque tocaste un leproso. ¿Dónde está el leproso? ¿Entiende que así actúa Dios en su vida? Si usted se acerca a Dios, así como ese ciego que le dijo, si tú quieres, puedes hacer que yo vea. Y el Señor dijo, quiero. Y al mismo instante le fueron abiertos los ojos. Así que si usted quiere, puede llegar y ser hijo y decirle, ¿sabe qué, papá? Perdóname, hazme nueva criatura, échame todos esos pecados que me avergüenzan al fondo del mar y nunca más promete el Señor acordarse de ellos. La labor de recordárselo es de Satanás, no sea tan tonto para permitir decir que usted le escucha a Satanás que esa sangre no fue suficiente para pagar por usted, por sus pecados, por su salvación, por su sanidad, por sus quebrantos de corazón. La sangre de Jesucristo tiene el poder de restaurar vidas y ese es el mayor milagro. Una vida restaurada en el nombre del Señor Jesucristo. En este mismo instante, reciba la sanidad, reciba la salvación, reciba la libertad y sea una nueva criatura, reciba el Espíritu Santo de Dios, arrepiéntase y haga parte de esta familia que únicamente lo quiere bendecir. El papá es bueno, solamente quiere bendecir, pero si usted elige una paternidad distinta, sepa que él no vino sino para robarlo, para destruirlo, hurtar, matar y destruir. Esa es la única misión que tiene Satanás. Pero Jesús vino para darnos vida nueva y abundante. Entonces, acojámonos al plan de Dios. Acojámonos a la manera que Él nos amó. Hagámonos una lobotomía, y sacámonos tantas cucarachas que nos han enseñado y entendamos la voz de nuestro Dios que nos está llamando, que nos está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tome su cruz, niégase a sí mismo y siga al camino de la vida, porque es el único que llega al Padre. Que la sangre del Señor Jesucristo sea suficiente esta noche para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Que usted reciba el regalo más grande, la vida eterna, el Espíritu Santo que lo lleve a toda la verdad. Mis hermanos, yo deseo que esa vida se haga vida en usted. Que usted se enamore de Dios en el desierto. No se preocupe si usted es como el pueblo de Israel que es que reniegue y se cae. Todos en este camino caemos, pero tenemos la garantía de las arras, la garantía del Espíritu Santo, que Él no nos va a dejar tirados, que Él nos va a levantar. De su presencia procede nuestra vindicación, que no se, ni se preocupe, Dios pelea nuestras batallas. Entonces, el Señor Jesús los bendiga, el Señor Jesús los guíe y el Señor Jesús les brinde consuelo a aquellos que lo necesitan. Porque ¿sabe qué? Dios es un Padre bueno y amoroso. No se le olvide eso, a pesar de las circunstancias, por duras que sean. Jesús en control.